Muy buenas noches, noticias en corto. Vamos a entrar con información acerca del caso Tecotelmi, comunidad nahua ubicada en el estado de Puebla. Durante los años 2003 y 2009, el gobierno mexicano otorgó a la empresa canadiense Almadén Minerals, a través de su filial mexicana, Mineral Gorrión SADCB, 2 concesiones de 14.229 hectáreas. Para el año 2015, la empresa canadiense comenzaría la explotación de minas sin consentimiento ni conocimiento de la comunidad indígena. No fue hasta que la comunidad indígena se percató de actividad externa dentro de su territorio, las cuales incluía movimiento de personas y maquinaria pesada, que deciden preguntarle al Estado qué está sucediendo dentro de su territorio. Ellos, al recibir esta información, deciden poner un amparo ante estas concesiones, y no solamente eso, sino también el estudio de la ley minera, debido a 2 razones. La primera es que la ley no fue consultada con los pueblos indígenas, y la segunda es que la ley minera, específicamente en los artículos 6, 10, 15 y 19, violan los derechos humanos al territorio, así como la libre determinación de los pueblos indígenas. Por su parte, el tribunal colegiado se declaró incompetente, por lo que decidieron mandar el caso a la Suprema Corte de Justicia Nacional para que ellos sean los que analicen y se puedan pronunciar acerca de la ley minera. Es importante que aclaremos que este caso no se trata de la consulta hacia el pueblo indígena, sino la violación de los derechos a la libre determinación y hacia los territorios, ambos que son muy protegidos por la Corte Interamericana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Una vez que el caso llega a la Suprema Corte en el año 2019, la Suprema Corte, como primera instancia, analiza esta omisión legislativa y ellos expresan que la ley minera no se reformó para incluir el deber de consulta. Mas, sin embargo, la consulta libre, previa e informada no es el reclamo de la comunidad de Tecotelmi ni de sus abogadas. Porque, como bien lo menciona la Suprema Corte de Justicia, el que la ley minera no incluya el deber de consultar, esto no los deslinda de sus obligaciones constitucionales. Ahora, pasando a la parte legal de este caso, la fuente que menciona la obligación de consulta es el Convenio 169 de la Oficina Internacional del Trabajo, la cual en su artículo 2 menciona que el gobierno debe trabajar en conjunto con la comunidad indígena para preservar sus derechos y su integridad. Este convenio fue fundado en 1990 y desde esta fecha no ha habido ningún caso de consulta previa en alguna actividad o proyecto minero. Por otra parte, también se ve afectado el artículo 27 de nuestra Constitución Política. Para ser más exacto, en la fracción número 7 nos menciona que se deben de proteger los derechos de los ejidos sobre el agua y los territorios. Recordemos que Tecotelmi es un ejido. Entonces aquí entra en conflicto con la ley minera, debido a que la ley minera en el artículo 19 nos menciona que las mineras que van a explotar o que se les dieron las concesiones para explotar tienen el derecho de acaparar pues todos estos recursos naturales. Para explicarles un poco más y ponerlos en contexto sobre la parte legal de este caso, vamos a ver la siguiente cápsula realizada por mis compañeros José Antonio Reyes y Williams Alberto. Tecotelmi es un ejido perteneciente a la comunidad rural del municipio de Ixtacamaxitlán, en Puebla, que reclama la cancelación de un proyecto de explotación de oro y plata en su territorio y la inconstitucionalidad de la ley que regula el sector. Por su parte, Minera Gorrión SADCB es una empresa propiedad del grupo canadiense Almadén Minerals, cuya actividad es la exploración de minerales metálicos. Actualmente, esta empresa cuenta con 2 concesiones para la explotación de minerales en los territorios de Ixtacamaxitlán. El otorgamiento de estas concesiones a la empresa minera Gorrión ha causado inconformidad para con los habitantes del ejido Tecotelmi, puesto que alegan que la actividad minera que se lleva a cabo perjudicará su estabilidad social y económica, provocando la contaminación y destrucción de las tierras, pérdida de sus patrimonios, así como la falta de agua. En 2015, los habitantes de los poblados de Ixtacamaxitlán emitieron un amparo en contra de las concesiones mineras, en el que solicitaron que se analizara la inconstitucionalidad de la ley minera por 2 razones. La ley no fue consultada por los pueblos indígenas, y la segunda es que la ley minera viola los derechos humanos al territorio y la libre determinación de los pueblos indígenas. Pero, ¿qué nos dice la ley al respecto?
En el artículo 27 de la Constitución se expresa que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo así la propiedad privada, además de que las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. En el artículo 27, en su fracción 7, nos dice que se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. De igual manera, la ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común, y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores. De igual manera, en la fracción 7, con respecto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más le convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo, establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros, y otorgar el uso de sus tierras. Y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población. Igualmente, fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas, se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley. Es evidente que todo lo antes mencionado no se ha cumplido en la comunidad de Tecoltemi, ya que desde el momento en que sus tierras y recursos fueron entregados a la minera canadiense Almaden Minerals Ltd. Mediante su filial mexicana Minera Gorrión, se ha violado todo lo estipulado en la fracción 7 del artículo 27 constitucional. Pero aquí es donde nosotros debemos de preguntarnos, ¿por qué si tenemos todo un artículo en nuestra Constitución que estipula esto, no se ha cumplido? Bueno, pues aquí entra en juego otra ley, llamada la Ley Minera. Esta Ley Minera es reglamentaria del artículo 27 constitucional. ¿Qué quiere decir que sea reglamentaria? Bueno, que se desprende de este artículo 27, es decir, está sustentada y debe de cumplir todo lo estipulado en el artículo 27. ¿Cuál es el problema con esta ley? Que no lo hace, no respeta este artículo, ya que específicamente la ley minera en sus artículos 6, 15 y 19 viola todo lo estipulado en la fracción 7 del artículo 27 constitucional. Empezaremos a hablar un poco de estos artículos. Bueno, primero que nada, el artículo 6 dice que toda actividad minera es de utilidad pública, y peor aún, que todas estas actividades mineras están por encima de cualquier otra cosa. En segundo lugar, el artículo 15 dice que todas las concesiones otorgadas a las empresas mineras pueden extenderse hasta por 100 años. Es demasiado tiempo para una concesión otorgada a una empresa extranjera, a una empresa que está arrebatándole sus tierras y recursos a personas indígenas, a personas que trabajan esas tierras y cuyo sustento proviene de ellas. Y por último, tenemos el artículo 19. Dicho artículo le da a las empresas mineras el derecho de utilizar todas las tierras y toda el agua que necesiten para sus actividades. Como sabemos, las empresas mineras son de las principales empresas contaminantes de agua. ¿Y cuál es el problema? Están dejando sin agua, sin recursos hídricos a la comunidad de Tecoltemi. Es decir, esta ley minera, mediante esos artículos, viola totalmente lo establecido en el artículo 27 constitucional, sin importar que las consecuencias de sus acciones afecten a las comunidades que habitan esos lugares. Recordemos, para finalizar, que ninguna ley accesoria, ley reglamentaria o código estatal
está por encima de lo que dicta nuestra Constitución mexicana. Es decir, la ley minera no puede sobreponerse, no puede estar por encima del artículo 27 constitucional. Es por ello que dicha ley es considerada anticonstitucional. Así también se debe tomar en cuenta y es de mucha importancia la consulta antes de realizar cualquier concesión. Todo esto lo defendemos, es nuestra naturaleza, ¿sí? Entonces nosotros, ¿cómo vamos a destruir nuestra naturaleza, a nuestro ambiente? Sí, si nosotros vivimos de ahí, nuestra madre tierra nos da todo esto, de aquí comemos, de aquí nos da agua, bebemos. Como pudimos ver dentro de esta cápsula, el artículo 27 de nuestra Constitución Política Mexicana busca defender estas comunidades indígenas y que en ningún momento se vea afectada su integridad y sus derechos. La Suprema Corte de Justicia Nacional considera que el amparo no es motivo suficiente para analizar una inconstitucionalidad de la ley minera. Entonces, ¿de qué se trata esto? Si estamos viendo que están siendo claramente afectadas las comunidades indígenas y ejidos por una ley, ¿por qué no analizarla para buscarle una solución? Y se han dado algunas propuestas o modificaciones, más bien modificaciones para esta ley. Entonces, ¿por qué la Suprema Corte de Justicia Nacional considera que este amparo no es suficiente? Si estamos viendo claramente y se esclarece en el amparo que están siendo afectadas comunidades indígenas con esta ley. Todo este revuelo que ha causado el caso Tecotelmi ha propiciado que colectivos como Cambiémosle Ya, formada por comunidades, organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos, haya dado paso a una iniciativa, la cual pide que se haga una reformación a la ley minera, ya que constantemente se ven afectados los derechos de los humanos y principalmente de los pueblos indígenas, así como beneficio de las empresas mineras y de la élite empresarial, todo esto a costo de la nación. Y así es como llegamos a la parte final de nuestra nota informativa. Nos seguimos viendo, misma hora, mismo canal, todos los días, 8 de la noche. Buenas noches. Muy bien, bueno, a modo de conclusión y haciendo un recuento de lo que es el caso Tecotelmi, durante el año 2003 y 2009, de parte del gobierno mexicano, se entregaron 2 concesiones a la empresa canadiense Almaden Mineral. Esta a través de su filial mexicana Minera Gorrión, SADCB, la cual contiene o tiene una extensión de 14,229 hectáreas. Ahora, ¿qué sucede aquí? El pueblo de Tecotelmi, ubicado en Puebla, en el estado de Puebla, al percatarse de actividades inusuales, deciden mandar o demandar para parar estas concesiones y así ellos poder tener dominio sobre su territorio, ya que a pesar de que se están violando los derechos de los indígenas, de los pueblos indígenas, también se está violando lo que es la libre determinación al territorio. Ahora, ¿quién fundamenta esto? La OIT, lo que es la Oficina Internacional del Trabajador. Entonces, ¿qué nos dice esta ley a raíz del convenio 169 que fue fundado en 1990? Dice que debe ser obligatorio la consulta de parte a los pueblos o el territorio al cual se va a realizar la explotación minera. Esta en su artículo 2 también nos dice que se debe siempre procurar los derechos de los pueblos indígenas y no solamente de ellos, sino aquellos a los que pertenezcan los territorios a los cuales se vaya a realizar alguna explotación. De igual manera, se ve afectado el artículo 27 de nuestra Constitución Política en su fracción número 7, la cual nos menciona que en todo momento se deben de procurar los derechos de los pueblos indígenas y de sus ejidos. Bueno, como mencionas, compañero, es cierto, aquí entra el artículo número 27. Sobre todo hacemos énfasis en la parte, en la parte número 7, donde menciona específicamente que los ejidos son los propietarios sobre estas tierras y las aguas, y ellos tienen el derecho primordial de explotar estos recursos naturales.
Sí, bueno, pues para anexar a lo que mi compañero menciona, pues ciertamente el artículo 27, específicamente en la fracción 7, pues garantiza o protege y le da el derecho a los pueblos indígenas de ejercer dominio y control sobre las tierras que se le otorguen. Es decir, la Constitución en la Carta Magna, pues establece que los pueblos indígenas tienen el derecho de explotar los recursos de los territorios que sostengan. Recalcando un poco lo que apuntan nuestros compañeros, podemos girar en torno a los derechos de las poblaciones indígenas. Y bueno, en este contexto vemos que el principal factor que se ve afectado pues es el de ellos. El derecho a la posesión de territorios, el derecho a la determinación o al apoyo de su desarrollo como población, muchas veces se ve manipulado, se ve violentado con diferentes regulaciones o diferentes organismos que no toman en cuenta las necesidades de esta población. Y bueno, parte de lo que de una ley que viola estos derechos, pues es la ley de los minerales. Y esta ley minera, pues no incluye a lo que es las necesidades de esta población ni los intereses que ellos buscan, que es su subsistencia como población. Entonces, podemos ver un análisis de controversia en lo que es el otorgamiento por parte del artículo 27 de las concesiones, pero también podemos ver una parte sustentable en lo que es el derecho a la propiedad de los ejidatarios. Y bueno, se contrarresta el artículo 27 y lo que mencionaba nuestra compañera de la OIT, en el que ambos, tanto a nivel nacional como internacional, buscan defender esos intereses que las poblaciones tienen. Y bueno, tomando en cuenta de que siempre se debe consultar antes de realizar alguna concesión a la población y determinar a partir de una toma de decisión que se tome dentro de la población, determinar las acciones que sean en beneficio de la población. Así es, algo también aquí que habría que recalcar es que al realizarse esta explotación minera se ve afectado lo que es el recurso básico del agua para ese territorio, ya que una vez que se realice la extracción, la explotación minera, este territorio se quedaría sin agua. Entonces, nuestro artículo 27 lo que busca es siempre salvaguardar la integridad y todos los beneficios y derechos físicos de los pueblos indígenas. Entonces, también nos menciona que si se va a realizar algún tipo de actividad, siempre sea para beneficio de estas tierras y también para una mejora en su calidad de vida. También, como menciona nuestro compañero de la ley minera, la controversia que hay aquí es con los artículos 6, 10 y 15 y 19 de la ley minera, ya que, por ejemplo, el artículo 6 nos dice que el uso de suelo o que el Estado puede determinar el uso de suelo para cualquier explotación minera. Entonces, la parte de los indígenas, esta comunidad, ellos se quedan sin el derecho a sus territorios y ahora se ven obligados a lo que diga la parte de las empresas que vayan a explotar. También el artículo 15, por ejemplo, menciona que estas concesiones pueden ser otorgadas en un plazo de 50 años, lo que está obligando a los pueblos indígenas y a esos territorios a cambiar completamente su modo de vida, sus actividades económicas y estar sujetas todo el tiempo a lo que diga la empresa que está en este momento explotando algún mineral. También, por otro lado, el artículo 19 nos dice que las concesiones pueden ser temporales o a largo plazo y va a afectar el núcleo de este territorio. Entonces, los pueblos siempre van a estar, ellos, digamos que les quitan su libertad, les quitan sus derechos, sus propiedades como tal, para hacer ahora estar ellos acatando ahora lo que digan las empresas que están o que tienen esas concesiones.
Sí, así es, compañera. Aquí en este punto entra en conflicto pues el artículo 27 de la Constitución Política y la ley minera, debido pues, que el artículo 27, exactamente como mencionamos en la fracción 7, busca proteger este tipo de ejidos y sobre todo a la comunidad indígena. Sin embargo, como mencionas, estos tres artículos de la ley minera pues violentan. ¿Por qué? Porque sobre todo me gustaría hacer énfasis en el artículo 19 que dice que la compañía minera que vaya a explotar esa área puede acaparar los terrenos y usar el agua que necesite. Y esto va a afectar pues al ejido de Tecotelmi, no solo al ejido de Tecotelmi, debido a que ellos mencionaban que ese río que pasa por donde van a explotar la mina desemboca hasta Veracruz. Es decir, también se va a ver afectado parte del estado de Veracruz. Entonces aquí hacemos que es importante recalcar este punto debido a que pues está entrando en conflicto estos tres artículos, sobre todo con el artículo número 27 de la Constitución Política. Sí, así es. Creo que algo que también es muy importante recalcar es que la ley minera es una ley reglamentaria del artículo 27. Y pues al ser una ley reglamentaria significa que se deriva de se desprende del artículo 27. Por lo tanto, teóricamente debería de respetar, de hacer valer y de cumplir en todos sus aspectos el artículo 27, cosa que en los artículos que ya mencionaron ustedes, compañeros, el 6, el 15 y el 19, pues no se hace. Estos tres artículos violan por completo lo que es la fracción 7 del artículo 27 de la Constitución. Y pues recordemos que ninguna ley, ya sea una ley accesoria, un código estatal o en este caso una ley reglamentaria, ninguna de ellas va a estar por encima de lo que dicta nuestra Constitución. Por lo tanto, en este caso no es válido si se cumpla primero la ley minera antes que el artículo 27 constitucional. Sí, de manera de conclusión general, siento que en nuestro país existe una deficiencia en relación a la regulación de las leyes y en relación a la ejecución de los artículos y así como propio de la Constitución. Este caso es un caso de análisis, puesto que no se toman en cuenta los intereses de los pobladores y bueno, en mi opinión siento que tampoco, tal vez se desconocía la existencia como tal de esta población en este territorio. Entonces, muchas de las veces problemas sociales como la corrupción, problemas de violación a las leyes, problemas de enriquecimiento político o de enriquecimiento a través de diferentes empresas, juegan un papel en las atribuciones o en la violación de estas leyes. Que bueno, al fin y al cabo, pues las leyes se hicieron para cumplirlas y para defender los intereses de cada uno de la población mexicana. Y bueno, es lamentable, la verdad, este tipo de acontecimientos, porque pues no debería o deberían existir organismos regulatorios que antes de hacer una acción, en este caso de otorgar las licitaciones o los contratos a las empresas, debería darse la tarea de investigar o de saber las opiniones de la población y si en conjunto se puede trabajar o si va a ser de beneficio para todos o solamente de beneficios para uno. Así es, también ya para ir concluyendo, como pudimos observar en la nota informativa, el caso fue trasladado hasta la Suprema Corte de Justicia y ellos, como solución al caso, lo que dijeron fue que las concesiones no iban a proceder, entonces hasta el momento están en paro, no procedieron. Más sin embargo, la solicitud que hizo el pueblo tecotelmi en conjunto con sus abogadas era que analizaran la ley minera y si se podía reformar, que se hiciera, debido a que, como comentaban mis compañeros, no hay un respeto al territorio, no se está tomando en cuenta a las poblaciones indígenas, que ese es el propósito de nuestra constitución política, que defenderlos, ya que nadie más ve por ellos.
Sí, exacto, coincido contigo. Bueno, la Suprema Corte de Justicia Nacional creo que decidió bien al pronunciar que no procedían estas licitaciones. Sin embargo, también tiene que pronunciarse acerca de la ley minera. De hecho, en la nota informativa que realizamos podemos observar que hay varias propuestas donde se cambian varios puntos a favor no solo de las comunidades ejidatarias, sino también de pues a ayudar a las compañías, pero que no afecten directamente a los ejidos. Y yo creo que, pues, eh, solo faltaría eso, que la Suprema Corte de Justicia Nacional cheque esta ley y pueda hacer algo al respecto. Sí, exacto. Básicamente, aquí el problema principal gira en torno a la ley minera y lo que ésta permite. Entonces, pues lo más importante es que realmente se haga una revisión jurídica de lo que plasma esta ley y de por qué está incumpliendo el artículo 27. Entonces, desgraciadamente, creo que esto ya entra más que nada en tratar de favorecer a las clases altas del país, en dejar entrar a empresas extranjeras a aprovecharse de lo que nosotros como mexicanos podríamos estar aprovechando. Entonces aquí la cuestión es de, bueno, ver, proponer qué se puede hacer con esta ley minera para que esté en regla y se rija principalmente por el artículo 27, el cual básicamente se encarga de otorgar derechos y proteger pues a los pueblos indígenas, entre muchas otras cosas. Entonces, básicamente es hacer que esta ley realmente se rija por el artículo 27. Y bueno, finalmente, pues sería de mucho beneficio que la Suprema Corte se involucrara más en el desarrollo de los pueblos indígenas y no dejando atrás la innovación que traen las empresas o el aprovechamiento de los recursos. Podemos aprovechar los recursos de una manera que sea un ganar-ganar tanto para las empresas como para los pobladores. Y bueno, en este sentido, hacer valer como tal el artículo 27 para que de esta manera pues todos ganemos. Y bueno, esta fue nuestra conclusión del caso Tecotelmi, Puebla. Muchas gracias.